La Libia post-Gaddafi. Caos, división, señores de la guerra y mercenarios. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de Libia, la Libia post-Gaddafi. Vamos a ver que esperemos esta vez no acertar, no tocar un tema sensible y que no se vaya a más en el país, bueno, los tres países que podemos decir, o dos y otro caos que existe en el anterior país conocido como Libia. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Mariano López de Miguel, nuestro experto en Oriente Medio, países árabes y musulmanes, que nos van a explicar, en este caso, un país del Magreb, Libia, que, bueno, ¿podemos decir ahora mismo que existe Libia como país? Lo primero Hola pregunta Paco, muy millón. buenas tardes. ¿Qué tal, Pues Mariano? es una buena pregunta. Yo también me la hago. Ahora como tal, el país es evidente y lo evalúa con muchos compañeros que está formado por el determinismo geográfico, ¿no? Aunque sea un término peyorativo. Pero a raíz de lo que ha ocurrido en 2011, la miniguerra civil que se expandió, la primera miniguerra civil que se expandió de 2012 a 2015, y considerando que ahora vuelve a seguir a sufrir una guerra civil, considero que es un país realmente, no me gusta decir este término y lo sabes, pero cuasi balcanizado. No está viviendo una especie de somalización, a pesar de que, a diferencia de Somalia, las estructuras de Estado funcionan como tal. Pero hay una división entre Tripolitania, Cirenaica y el Fesan, la parte más desértica, que impide, aparte de los dos parlamentos que hablaremos de ellos posteriormente, que haya una unidad territorial y política y continuidad de lo mismo en respecto a lo que fue, sí, la gran Yamahirilla, el estado de las masas de Gaddafi, pero que ahora mismo no solo ha desaparecido dicho estado como tal, sino que la propia estructura del país ya está extinta. Vamos a intentar conocer qué ha pasado para llegar a esta posición que estamos ahora, en este contexto, y después vemos cómo puede evolucionar el contexto geopolíticamente muy caliente, pero que sobre todo para nosotros los europeos, que bueno, vivimos felices en nuestros micromundos, cada uno viviendo el día a día de su vida, pero no se da cuenta de la importancia que tiene la estabilidad en los países vecinos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Libia, es un país que una parte tiene acuerdos con Europa de control de fronteras y otra parte no. Y Italia jugaba a tener acuerdo con las dos partes para llegar a cierta estabilización. Y cuando entremos en el juego de quién controla cada parte, os daréis cuenta que podemos encontrarnos en nada, en una guerra híbrida, de esas que le gusta tanto a Gerasimov, ¿no? Que por desgracia lo tiene justo en la puerta de nuestra casa y parece que a nadie le importa lo que pueda pasar en el Mediterráneo Sur, ¿no? Pues vamos a hablar, Mariano, de muchas cosas. Empezaremos después un poco cómo se llegó aquí, ¿no? Y hablaremos un poco del fin de Gaddafi, pero como es un programa de actualidad, nos fijaremos en los elementos, digamos, actuales, ¿no? Había un mapa que tenía yo por aquí de esas tres zonas que comentabas, para que la gente conociese un poco mejor el territorio. Pero, mira, lo perdí. ¿Sabes qué me pasa a mí siempre estas cosas? No, no pasa nada, no pasa nada, pero se puede Tengo explicar las rápidamente. zonas geográficas, sí, te las bajo ahora mismo. Y no Cuenta. solo eso, sino que encima ya no son solo tres zonas geográficas, ya muy delimitadas desde el siglo XIX, antes de convertirse en Reino de Libia, antes de ser invadida la Tripolitania por Italia y bueno, la rebelión de Omar Mukhtar, pero sobre todo son tres zonas que, vuelvo a decir, el determinismo geográfico precede a todo ello. Aquí sí hay una preponderancia del clan y la organización tribal, no tanto como en Siria, que poco a poco la fue eliminando Assad, tanto padre como hijo, pero se parece mucho al carácter tribal o de clan que tuvieron los Altikriti en Irak con Saddam Hussein, ¿no? Mm. Aquí estaba el clan Gaddafi, procedente de Benghazi, que era del clan de Muammar Gaddafi, ¿no? Y estas tres zonas, Tripolitania, el Fesan y Cirenaica, cada una con su idiosincrasia, porque es cierto que había un chiste en tiempos que decía, un árabe que hable el Fusha, el árabe coránico, puede entender a todos los países árabes. Un árabe que hable también el Darija entenderá a los que, más o menos, a los que proceden del Magreb, puede hablar luego un poco con dialecto el árabe de Egipto, el Misri, y luego el de Levante.
un árabe que vaya con estos tres, con el idioma clásico y luego los tres dialectos, no va a entender nada de lo que diga un árabe de Libia. ¿Por qué? Pues porque hay mezcla de tribus, ha habido paso de los bereberes, es un país muy rico en historia, ¿no? Incluso ha habido un rastro hebreo de judíos que vivieron en, en lo que es Libia, que empiezan a ser expulsados en el año 48 cuando el establecimiento del Estado de Israel e italianos, ¿no? Que definitivamente estos dos grupos, judíos e italianos, se abandonan el país en 1968 o 69, cuando la revolución de los oficiales libres, encabezada por Gaddafi, intentando copiar el ejemplo de Yamal Abdel Nasser, y ya le da un estado homogéneo, pero con diferencias por regiones y por también, pues, continuidad lingüística e incluso el estilo del Islam que profesa cada uno, ¿no? Hay que recordar que, bueno, Gaddafi sería para hablar un programa sobre la historia de Libia y el libro verde de Gaddafi, ¿no? Todo ese sistema que creó muy distinto a las demás sistemas socialistas árabes, ¿no? Que él creó un sistema socialista, pero que con la religión le daba todavía importancia, cosa que los demás panarabistas no lo hacían. Y él también le daba mucha importancia al clan, ¿no? A esa división tribal como parte de su sistema de gobierno. Bueno, sabemos todos que cayó, en parte animado o empujado por la OTAN, esto es verdad. Se pensó en aquel momento que era bueno el fin del régimen. Italia no estaba muy de acuerdo, que me acuerdo yo que ella estaba, no sé si ya con Berlusconi, que no estaba muy de acuerdo, porque pues claro, Italia tenía... está Romano Prodi, no recuerdo bien, Sí, pero uno de los dos estaba. Claro, Italia tenía muy buena relación económica, ¿no? Y se hablaba de que el hijo de Gaddafi tenía negocios en Italia, ¿no? Es decir, la interconexión con Italia, pero finalmente Italia también participó en las operaciones contra Gaddafi, porque es cierto que cuando hubo las revueltas de esas primaveras árabes, la respuesta de Gaddafi fue igual que a Assad, muy violenta, y claro, al final, bueno, se empujó y se ayudó a acabar el régimen, pero claro, lo que vino fue el caos, que es lo que ahora vamos a intentar explicar. Hay una frase, perdón, de Obama que dice: reconozco que quizá incluso se adelantó Hillary Clinton cuando dijo aquello de llegamos, le expulsamos y le mataron. Aquella imagen, vamos, que a mí me Sí, sorprendió, no solo sodomizado y todo me por un padre. asqueó, es que no puedo decirlo, fue una barbaridad. Fuese quien fuese Gaddafi, mereció un juicio justo, ¿no? Y todos recordamos cómo fue su muerte, su ejecución, mejor dicho. Y dijo, no sabíamos que íbamos a estar... Linchamiento, más bien. ¿Es que, perdón? Linchamiento. Linchamiento, sí, sí, exactamente. Y al día siguiente, pues Obama decía, y también como vicepresidente y también, y digamos, enlace del Departamento de Estado, es decir, de Exteriores, con la presidencia, Joe Biden, actual presidente a punto de dejar el cargo, dijo, nadie sabía ni no nos esperamos qué podíamos hacer el día siguiente. Lo que dije de Italia también es muy importante. Hubo incluso una mediación de Italia para que se liberase por parte de Gaddafi a unos médicos búlgaros que supuestamente habían infectado de SIDA a varios niños de Sirte, iban a ser condenados a la pena capital, e Italia logró un corredor humanitario para que se les liberase, ¿no? E incluso un hijo de Gaddafi jugó en el calcio italiano, no sé si Liga A, Liga B, pero ahí estuvo presente, Sí, hasta ese que fue dio el positivo por conocido. dopaje. Sí, sí. Después comienza una revuelta contra él y al final esa revuelta comienza otra guerra, ¿no? Otro conflicto por detentar el poder, ¿no? Y ahí entran facciones de, bueno, algunos que podemos decir exmiembros del sistema gadafista, ¿no? Eso es, Exmilitares, completamente. otros con una visión laica, otros islamistas, digamos islamistas en cuanto al punto de vista político, ¿no? De una consecución de un país islámico, otros ya yihadistas, ¿no? De la guerra como medio para instalar un sistema islámico, pero del tipo wahabista salafista, y ahí aparecen grupos como Al-Qaeda, digamos, bueno, Al-Qaeda y también el Estado Islámico, los dos, Eso es, en la Al-Qaeda en el zona. Magreb Islámico Eso. y eso es. Y lo que es Daesh en provincia de Atipolitania, que se llama, creo que es así. Lo que comentas es muy interesante también porque efectivamente varios militares de Gaddafi, bueno, el primero fundamental es Musa Kusa, que no es militar, pero ese es el antiguo canciller o ministro de Exteriores, jefe de la diplomacia, y el que empieza a tener contactos con Europa para quitar las sanciones a Libia, sobre todo a partir de convertir Libia en un sitio de rendición incondicional, ¿no? O sea, de llevar a capturados de Al-Qaeda a ese país y interrogarlos, literalmente torturarlos. Musa Kusa también había sido jefe de servicio secreto de la Yamahirilla, el Estado de las Masas, que era el nombre que se daba a Libia hasta 2011,
pero luego deserta y se une, digamos, a una especie de idealismo secular en Libia. La bandera, por cierto, que se ve es la bandera de la monarquía libia de la época del rey Idris, también es importante ver también los iconos, como hablamos otro día en Siria. Luego ya hay grupos que directamente se crean sobre la marcha, como la Brigada de Mártires del 17 de febrero, momento en el que empieza lo que es el alzamiento contra Gaddafi, y posteriormente se sabe que esos grupos son completamente islamismos, ¿no? Islamistas, perdón, o ligados al islamismo. Está también el grupo Ansar al-Islam, Ansar al-Sharia, y posteriormente gente que procede del antiguo grupo islámico combatiente libio que quería derrotar a Gaddafi mediante la fuerza, como era Abdel Hakim Belhaj, ¿no? Gente que luego es capturada por Gaddafi en los años 90, se les tortura la masacre y asesina la masacre de la prisión de Abu Salim, creo que fue en enero del año 96, y que posteriormente, pues, Belhaj huye, es capturado por los servicios secretos o de inteligencia occidentales, se tortura en Tailandia y posteriormente se convierte en un actor importante que creo que fue ministro de Defensa en el gobierno transitorio de hasta 2012, ¿no? En Libia. Decir que estaba apoyado por Turquía, su visión es más parecida a los hermanos musulmanes y al final ganó un juicio a Inglaterra, a Reino Unido, no tanto al gobierno de Tony Blair, pero sí a la administración de Gordon Brown, que fue la que le dio la orden de secuestrarle y ser torturado. Es decir, le tuvieron que pagar algo así como 200.000 libras y una especie de repudio público de lo que hicieron. Pues ahí está la primera lucha, ¿no? Que es por el control del poder, pero después surge una lucha entre los vencedores contra Gaddafi, ¿no? Y eso da lugar a unos, a dos grandes gobiernos y después en zonas en las que hay zonas tribales, ¿no? En las que los tuaregs tienen cierto control del terreno. Después, el ISIS durante mucho tiempo tuvo control efectivo de parte del país, como podéis ver en este mapa, en esto es del 2015. Actualmente lo que hay 500 o 600 miembros del ISIS, pero sin un control efectivo. Lo que se dedican es a atacar pozos petroleros y a dañar infraestructuras de ambos estados, ¿no? Porque esto es lo que ahora vamos a empezar a explicar. Al final de la guerra civil o durante la guerra civil se enfrentan dos facciones, ¿no? Una facción, podemos decir, islamista, apoyada por la Unión Europea, puede ser llamativo, por la OTAN, por Turquía y por Qatar. Es una facción islamista que tiene la sede en la zona de Trípoli, Eso es. y ahí tiene, digamos, su infraestructura y menos acceso al petróleo. Esto es importante recordarlo. Y otra facción, que es la facción de Haftar, que después veremos qué nombre tiene cada dos facciones, ¿no? La facción, vamos a llamarle la occidental, que Eso sería la que está al oeste, por cierto, en el mapa, y la de Haftar, que tiene el apoyo, así, a priori, de Egipto, de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes, si no recuerdo mal, lo tenía también de Siria en su momento, del Estado sirio. Eso es. Y sobre todo, el que geopolíticamente es más importante, de Rusia, con la presencia de la Wagner en su territorio desde la guerra civil del 2016. Totalmente, sí, sí. Los grupos islamistas incluso se pueden dividir. Estaba, como dije, la Brigada de Mártires del 17 de febrero, apoyado por la OTAN principalmente. Eran antiguos combatientes del grupo islámico de combate libio. Muchos de ellos fueron amnistiados en 2009 en otro movimiento que hizo Gaddafi para intentar ganarse a Occidente. El primero fue en 2003, tras la caída de Saddam Hussein, pues renunciar a su programa no nuclear, sino químico, ¿no? Y bacteriológico. Entrega todas sus armas. El posible desarrollo del programa nuclear, que procedía del padre de la bomba nuclear pakistaní, Abdul Qadir Khan, pues se aborta. Y es cuando empieza a haber negocios europeos con Libia, ¿no? Principalmente de países de lo que se llamaba el Euromed. Italia, también en muchos casos Francia, no menos importante España y Portugal. En ese sentido sí que empezaron a tener muchísimos negocios. Recordemos la cantidad de visitas que hizo a España Gaddafi, incluso le regaló, si no me falla la memoria, un caballo, ¿no? A Aznar en las postrimerías de no, su y administración. la Haifa, con así, Y la Jaima, ¿verdad? Sí, sí, de colocarlo ahí. Pero de colocarlo ahí y vamos, que pasó de ser el perro rabioso de Oriente, que le llamaba Ronald Reagan, a ser el aliado exótico de Occidente, como le llamaba Aznar, ¿no? Hubo un cambio muy radical. Y luego, obviamente, después de esta facción que he indicado, que era la que en parte estaba liderada por Abdel Hakim Belhaj, está la de Khalifa Haftar. Haftar había sido un militar condecorado por el propio Gaddafi hasta que cae en desgracia en la guerra, lo que se llamó la guerra de los Toyota, ¿no? La guerra de entre
la Libia gadafista y Chad, porque Chad es verdad que en aquel instante se había tenido un presidente cristiano al cual fue condenado posteriormente por genocidio y murió de COVID en la cárcel, pero Gaddafi lo odiaba, no sé si por su credo o porque quería una extensión de algunas zonas ligadas al lago Chad para Libia, sobre todo por los recursos hídricos, que en esa zona es muy importante. Recordemos que Gaddafi logró algo impresionante como fue encontrar muchísimos oasis en el Fezzan. Eso fue otra cosa que tampoco gustaba a Occidente, que estaba quizás siendo demasiado autónomo con respecto a lo que eran los recursos energéticos y también recursos primarios, ¿no? Y la foto que has puesto efectivamente de Haftar, que pues está desde el año 84 hasta el año 89-90 en la cárcel. No sé, recuerdo bien si es amnistiado o si aprovechando lo que era la guerra en el Golfo hay, digamos, una especie de bajón en la seguridad de las cárceles de Gaddafi, me suena más esto segundo, y huye. Se establece en Fairfax, en Virginia, hasta el año 2011, en la que vuelve. Está tratando de llevar a su bando, a Abdel Fattah Yunus, que era ministro de Defensa de Gaddafi, pero este hombre cuando huye es capturado y no saben si realmente está trabajando de doble agente para Gaddafi o si realmente quería desertar. No son las órdenes de Haftar, pero es ejecutado y, bueno, el cuerpo mutilado, quemado por parte de los rebeldes. Voy ahora a resumir un poco cómo es la división política, ¿no?, del país. Es decir, Haftar es el líder, que nos quede claro, de casi todo el territorio. Es decir, es verdad que cuando vemos el mapa actual un poco de la situación política, tengo que es más o menos sí. una visión, sí, puede ser más o menos, yo creo que sí, sería sí. Tal cual. En lo que está en naranja o en rojo, depende es lo que controla Haftar, y lo que está en verde es lo que controla el gobierno, digamos, pro-occidental o occidental. Es decir, importante, no es que sea pro-occidental porque son islamistas, pero digamos que es el que apoya reconocido por eso, sí. Justo, sí. Y las Naciones Unidas. Después hablemos un poco del tema que es importante. Podemos empezar a ver un poco qué pasa, ¿no?, desde la caída de Gaddafi en el 2011. Hay dos operaciones, que es lo que os conté antes, la Odyssey Dawn, que participa el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, y después está la Unified Protector, que es donde ya participa la OTAN e incluso aviones españoles, ¿no? Y se hace, una vez acabada la guerra, una misión política sin presencia de cascos azules de la ONU, que es la UNSMIL. Y posteriormente intenta una cosa que vamos a hablar de ello, que es un intento de conciliar a los dos bandos, ¿no? Se crea en este momento un gobierno, un consejo de transición nacional que gobierna la Libia durante 10 meses y convoca elecciones en julio del 2012. Digo para que veamos un poco de dónde viene el problema de esto. Y en estas elecciones se forma en Trípoli un gobierno de tendencia islamista que se conoce como el Gobierno o el Congreso General Nacional, el GNC, que es el que, digamos, Occidente reconoce como el gobierno nacional. ¿Qué pasa? Que esto tiene su sede sobre todo en la zona occidental, que es donde está Trípoli, pero sobre todo una localidad que es muy importante geopolíticamente, que es Misrata. ¿Por qué es importante? Porque es, digamos, donde entra casi toda la mercancía que entra al país, pero sobre todo es la sede o donde hay más fuerza de los hermanos musulmanes. Y aquí entran en juego los hermanos musulmanes y su relación con Turquía, pero sobre todo su enemistad completa con Egipto. Y esto nos lleva a que a este gobierno nacional lo apoye Turquía, pero Egipto empieza a apoyar al otro bando, que es el de Haftar, ¿no? Empieza importante en febrero del 2014. Empieza a haber un problema, ¿no?, una lucha, y es aquí cuando empieza la guerra civil, porque Haftar no está de acuerdo con el gobierno de Trípoli y comienza, digamos, lo que es la Operación Dignidad o Dignity, que es cuando el Ejército Nacional Libio, que es el ejército que controla Haftar, hace una campaña contra Trípoli. Y está muy cerca de tomar Trípoli. Digamos, queda justito a las afueras de la ciudad y ahí hay una buena defensa por parte del gobierno tripolitano, defienden la ciudad y consiguen frenar. Y aquí es cuando empieza a aparecer Rusia, porque Haftar necesita tropas para reforzar lo que perdió en esa ofensiva
y sobre todo mejorar un poco su entrenamiento y sus capacidades. Y es cuando aparece la Wagner y a cambio de contratos, sobre todo en la explotación petrolera, empieza a aportar mercenarios a este conflicto. Mercenarios que siguen a día de hoy. De hecho, Sí, sí, claro que siguen. De el hecho, famoso... pienso que muchísimos de que estaban en Siria y que hayan salido ahora, porque sigue habiendo por mucho que se diga que no, que solo había presencia militar, hablamos como militar, no de militares profesionales, no paramilitares, pues también había presencia de gente de la Wagner, ahora Africa Corps en República Centroafricana, no sé si también en Somalia, con uno de los parlamentos en disputa, en Yemen también, y me temo que, por ejemplo, en Sudán estaban, lo hemos hablado, el que estaba apoyando a Gemeini, ¿no? Uno de los alzados contra el régimen también de transición. Esto fue denunciado, Coste, lo que comentas muy correctamente, Paco, porque ya cuando hay la ofensiva sobre Trípoli de Haftar, Haftar encima se tiene que retirar, por lo que hablamos antes de empezar el programa, sufre un derrame cerebral y es tratado en Moscú, por cierto, y luego incluso intentó aterrizar en Francia el avión medicalizado, pero dijeron que como era un criminal de guerra le podían detener, por muy, bueno, encamastrado que estuviese, o encamado, y tenemos de decir que Bernardino León, un diplomático de la Unión Europea, fue la figura quizá clave para intentar condicionar el acuerdo entre esos dos gobiernos. Fracasó estrepitosamente, como hemos visto. Sí, pues tenemos este primer enfado, ¿no?, de Haftar con el gobierno tripolitano, y ahí es cuando surge en el 2014, tras este enfado y esta primera ofensiva, la creación de lo que se llama el JOR, la Cámara de Representantes, en la que es derrotado en las elecciones los islamistas digamos, de Trípoli, y vencen digamos, los de Haftar. ¿Qué pasa? Que se anulan por el Tribunal Supremo de Libia Eso y es. Haftar no admite la anulación y comienza ya la división Una nueva completa ofensiva. de los dos. Se intenta en el 2015 un acuerdo que es, digamos, el acuerdo que tiene el nombre de una localidad marroquí, que es la localidad, espera que se me perdió el nombre, espera, aquí está, en Sigrat, en Marruecos, y se crea el Libyan Political Agreement, el acuerdo político libio. Entre dos parlamentos, sí, sí. Para que se intente unificar los dos parlamentos de alguna manera y se llegue a una relación más o menos acorde, ¿no? Con un consejo conjunto de 6 más 6, es decir, que ambos parlamentos tengan una especie de órgano conector formado por 6 representantes de cada uno de ellos. Pero esto tampoco sirvió para la unificación del país, ¿no? No, y no solo eso, sino que encima empieza el acuerdo entre enero, febrero, casi marzo de 2015, que es la mayor ofensiva de Estado Islámico hasta que llega ya a Europa. No sé si recuerdas unas imágenes escalofriantes, me parece que fue en Darna, uno de los puertos de Libia, que secuestraron a varios, creo que eran pescadores egipcios y uno Sí, los que les etíope, cortaron el que cuello les los de... decapitaron, efectivamente, que eran cristianos coptos. Y también incluso el etíope, o perdón, era eritreo, era de credo musulmán, dijo que él no se movía, que de ahí que le decapitasen con ellos. Lo que dio la fama de héroe y era como tal. Entonces, en aquellos instantes, el acuerdo no puede llegarse a cabo. Hay muchos más conflictos geopolíticos en aquella época, como era la implementación de Minsk II para llegar a una paz en el Donbass. Estamos hablando que todavía no estaba ni siquiera Zelensky, estaba Petro Poroshenko y Putin, obviamente, de presidente, y no era el primer ministro. Y la situación geopolítica, pues, pone los focos en Irak, Siria, también en Egipto, que tiene sus problemas internos con el Sisi, en Europa, lógicamente, con todo relativo a lo que es Ucrania, pero deja de lado a Libia. Y eso fue un auténtico error, por no decir un error fatal. Ya sabiendo que lo que ocurrió en 2012, ese 11 de septiembre de 2012, iba a marcar todo. No sé si te acuerdas de lo que aparece en 13 horas, los soldados de Benghazi, el asalto al consulado de Estados Unidos y la muerte del embajador, si no me equivoco, Chris Stevens. Eso ya marcaba una tendencia de que los islamistas estaban ganando territorio muy, muy rápidamente y que obviamente la situación en Libia ahí parece un poco también como la de Chad, a pesar de que en Chad hay un gobierno Ahí autocrático. fueron los de Ansar al-Sharia. Ansar al-Sharia, efectivamente, que se enfrentaron a la brigada de otros islamistas que son los mártires del 17 de febrero. Pues en Chad es igual, muere el presidente tras ser reelecto no sé cuántas veces, Idris Deby, y ahora está su hijo. Y la Unión Europea, principalmente Francia, no quiere quitarlo en medio porque es el único que frena a los islamistas. Aquí, pues tanto Italia como Rusia, como
muchísimos actores estatales que no lo quieren comentar, dicen, es que a lo mejor Haftar es el Mar Menor. Sí, Es eso es, lo típico eso es que importante. Sí, de hecho, es algo que iba yo a comentar, ¿no? El hecho de que a día de hoy, aunque Haftar es amigo de Rusia, realmente podemos decir que Rusia está haciendo un favor a Europa. Porque es verdad realmente que, sí, suena mal decirlo porque que Europa puede ser amenazada por la Wagner cuando quiera, pero mientras la Wagner ayude a Haftar a mantener el orden en su territorio, eso hace que no haya la inestabilidad que sería la gran amenaza. Eso es verdad también que hay una cosa que es muy llamativo. En la zona de Haftar se están haciendo vuelos charter trayendo gente de muchos países del mundo, especialmente Bangladesh y zonas de Asia, en avión hasta Benghazi y los pasan cobrándoles dinero digamos, a las rutas de inmigración de África, pero organizada por la Wagner. Es decir, sí, tal cual, lo que hacen en Bielorrusia y en la zona de Finlandia, que se sabe que están así organizados el sistema, lo están haciendo de esta forma organizada. Pero es verdad que sería más peligroso si no estuviese organizado. Y hablando de este peligro, que es uno de los peligros que corre Europa, los países europeos tienen una relación con Trípoli y le estamos pagando un dinero como a Marruecos, lo sabemos todos, que les pagamos para que controlen la frontera, y se empieza a hablar de la posibilidad también de que se pague a Haftar y otro parlamento, claro. Sí. o otra parte para controlar la frontera de alguna manera. Es verdad que ahí entraría un debate, ¿no? Que es el debate, por ejemplo, de las leyes europeas. Una de ellas es la ley, ¿cómo se llamaba el nombre? Es que lo miré hoy por la mañana. Tiene que ver con Frontex y la posibilidad de, digamos, de que los barcos europeos no entren en aguas territoriales libias, y eso dio lugar a que las ONGs vayan a coger a los barcos de refugiados justo a las aguas territoriales libias donde acaban, ¿no? Y ahí se da la paradoja o el problema que Italia denuncia, y cada vez se ve más que antes las mafias tenían barcos de largo alcance para llegar a Italia, y ahora los barcos son lanchitas pequeñas que solo tienen que recorrer las millas náuticas de las aguas territoriales. Claro, Y eso genera un problema bueno, primero para los inmigrantes, que tienen más posibilidades de morir ahogados, pero también genera el problema que las ONGs ahora funcionan como parte del bus, ¿no? Es decir, y esto la Unión Europea acaba de sacar una norma ayer que es peligrosa para las ONGs que hacen esto, porque depende cómo se interprete. Dicen que cualquiera que colabore en el tráfico les pueden meter. Claro, es verdad que ir a buscarlos cuando no se están ahogando, si un juez italiano considera que eso es colaboración, van a participar. Es un problema. A menos que sea en situación de peligro real de muerte. Claro, eso sí. Claro, ¿cuándo se decide cuándo es peligro real de muerte? Cuando en el Mediterráneo es una tumba de esta pobre gente, refugiados, migrantes, pero también fue una cosa que dijo el propio Gaddafi cuando iba a caer, ¿no? No cuando iba a caer, mejor dicho, cuando asesinan a uno de sus hijos, no al que muere con él, a otro, Hamish Gaddafi, por cierto, entrenado en Rusia, muere a finales de agosto y dice, bueno, quizá eliminan todo el clan Gaddafi, pero es que no se dan cuenta de que el problema no es que pasen yihadistas a sus fronteras, es que podemos llenar Canarias, y lo dijo así, podemos llenar Canarias de refugiados inmigrantes. Y es verdad, desgraciadamente es así. Utilizan ese arma que es la inmigración descontrolada para intentar cambiar las políticas de los países europeos. Y es terrible porque se crea un problema en Frontex, se crea un problema también en todo tipo de colaboraciones. Por eso en muchos casos los libios al final acaban siendo, que fue bastante vergonzoso, fueron expulsados primero a Turquía y luego de nuevo a Libia a través de lo de la devolución en caliente. Porque en muchos casos esta gente no solo pasaba a Italia, también intentaba ir a Grecia para llevar a ruta balcánica, o bien era Hungría, llegar a Hungría, y al final era recogidos como basura humana, con perdón, en Lesbos, eran deportados a Turquía y de Turquía eran devueltos a Libia, donde se podrían encontrar, pues que les podían ejecutar. En el 2017 se firma el acuerdo del ministro Miniti con Libia tripolitana, y básicamente es las antiguas mafias empiezan ahora a funcionar como guardias costeras tripolitanas. Y dice aquí uno
siguiente resumen. Miniti llevó a cabo una serie de negociaciones con las milicias locales y otros actores no estatales, sin contar con el debido gobierno, con el gobierno libio también. Es decir, lo hizo, negoció directamente con con las mafias. El llamado acuerdo Miniti convirtió de la noche a la mañana a los contrabandistas en guardia costera, gestores de los Sí, centros de detención y empleados de las infraestructuras de seguridad contra la inmigración. El zorro cuidando a las gallinas. Un despropósito que influyó en que muchos inmigrantes terminasen en las redes de crimen organizado de Europa. Es decir, bueno, claro, esto al final fue Europa la que empezó a gestionar después las mafias y tal, libias. claro, las devoluciones en caliente, sí, Claro, sí. claro, es un Y fue tema terrible complejo. porque encima, otra cosa más, a través de Libia intentaban pasar muchísimos refugiados subsaharianos de la guerra en Malí, que había sido en 2012, ¿no te acuerdas? Lo del Azawad y todo esto. Ujú. Y otra cosa no, pero los pobladores de Libia, casi todos de origen bereber, son extremadamente xenófobos hacia los que ellos llaman nilotas, gente de tez oscura o directamente negra. Bueno, en Libia se produjeron casos de esclavitud. De hecho, Sí, sí, y sigue habiéndolo, sí, sí. sí, sí, los mercedarios, que son una orden religiosa española que en la época de la Edad Moderna se dedicaban a la liberación de esclavos, volvieron a funcionar en Libia y están rescatando esclavos. Sí, sí, y terribles, Nilotas, ¿eh? condiciones Es decir, terribles. También se habla de violencia sexual hacia las antiguas guardias pretorianas de Gaddafi, que era solo de mujeres, no sé si las recuerdas, las sí, 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 amazonas de sí, 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 Gaddafi. sí, sí. Auténticas barbaridades. El libro de Elizabeth Collin de Las cautivas, de cómo se utilizó la violencia sexual hacia las mujeres en la posguerra, es necesario de leer, pero muy duro, asimismo de visualizar. Ujú. Pues yo siempre me pregunté qué sería de estas mujeres, ¿no? La mayor parte de eso, fueron matadas, pero también Violadas, sí, sí. sí, sí, A sabiendas que sometidas. encima, si quedaban embarazadas en cinta, eran para una deshonra para el clan. Ujú. Sí, sí. Bueno, Es- también durante la época de Gaddafi se sabe muy bien también que él, El propio ¿cómo se Gaddafi, llama? no, no. Gaddafi en el libro se explicaba que a uno de sus primeros ministros, bueno, el cargo de. Es que Gaddafi ni siquiera era presidente de la República, era gran líder, ¿no? Tipo lo de Corea del Norte. Pues cuando le fallaba un ministro, él mismo los violaba. Algo terrible. No, el caso es la mayor humillación, es una gran humillación. Una Es decir, humillación, claro, 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 eso, efectivamente. por ejemplo, dicen que en la cultura, bueno, los chechenos lo hacen mucho con los soldados que consideran débiles. Sí, 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 sí. Vamos a seguir con los puntos estos y podemos ir uniendo algunos puntos más, que es el tema, por ejemplo, cuando ya se empieza, digamos, a establecer la gran división entre las dos partes. Al principio estaban ambos bandos, ¿no?, ocupados en luchar contra Al Qaeda, no, contra el Daesh, perdona, Ya, sí. Bueno, también puede porque decir la Qaeda, ¿eh? Que había no, ramas pero de. no, porque Al Qaeda tenía buena relación Pertenecía a con una los parte, sí, tripolitanos. sí, pero es que, quiero decir, Claro, Al Qaeda también se rompe en dos porque hay una Al Qaeda que quiere permanecer en Libia, otra que quiere pasar a Malí. Al final es verdad que hay un acuerdo de reconciliación. Es cuando al final, y perdón por la expresión un poco chabacana, pero que Al Qaeda empieza a ser una especie como de marca blanca y lo que está de moda es unirse a Daesh. sí, sí. Eso pasa mucho a la marca triunfadora, ¿no? Claro, De hecho, exactamente. por ejemplo, lo digo esto porque es muy complicado el escenario, porque en la batalla de Trípoli, que hablaremos después, que es cuando ya avanza el ejército nacional sirio, es que el ejército Libia, nacional Libia, libio, tranquila. digamos, el pro-ruso, ¿no? El Ujú. El de pro-egipcio, Haftar, sí. el pro-Egipto, el pro-Emiratos contra Árabes, Turquía, los sí, sí. pro-europeos, Sí, pro-Estados Unidos y pro-Turquía. En esa batalla, en la ciudad de Trípoli, había unos 600 combatientes del Frente al-Nusra sirios en las filas de los turcos. sí, 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 sí. Es decir, esto es para que entendamos el berenjenal de mercenarios, hombres de armas que se contratan de un sitio para otro. Es decir, es muy importante entender ese berenjenal, porque no solamente está la Wagner en Ujú. un lado, sino que en el otro están los al-Nusra, y serán muchos de ellos el famoso HTS de ahora. Y si me permite hacer un inciso rápido, Paco, perdón, decir que la guerra de 2020 entre guerra relámpago de Azerbaiyán contra Armenia en el enclave de Nagorno-Karabaj, había mercenarios libios y había también mercenarios sirios, con lo cual siempre se dice eso de que Oriente Medio y sus conflictos crea extraños compañeros de cama, es una auténtica realidad. Uh-huh. Sí, sí. Mira, hay un dato interesante que, aparte de, digamos, este caos, ¿no?, hace que más o menos muchos de los libios, ¿no?, se vayan uniendo a estos grupos, unos Sí, al Daesh. Cuando el Daesh empieza a caer, empiezan a aparecer otros grupos en su lucha contra ellos, y uno es el Libyan Islamic Fighting Group.
Sí, es que el antiguo es Al-Qaeda en Libia, realmente. Era el que Sí, comenté. es una afiliada de Al-Qaeda, sí. Sí, luego desaparece en 2011 realmente, cuando cambia el nombre, intenta hacer ese partido político, pero es pues digamos que podría, salvando las distancias, compararse con HTS, porque tienen un líder potente, como dije antes, Abdel Hakim Belhach, que es torturado por Gaddafi, luego sale por una amnistía, es de 2002 la amnistía, no la de 2009. Huye a Afganistán, es capturado en Afganistán, se le lleva a un punto negro de la CIA o dirigido por Reino Unido en Tailandia, es torturado y al final Reino Unido tiene que pagar una indemnización. Y este hombre fue ministro de Defensa transitorio del gobierno libio, apoyado, por cierto, por este hombre, por Turquía, también por los Emiratos y bastante enemigo de Siria, porque es cierto que en el principio del alzamiento en Siria hubo presencia de libios en varias facciones objetivas, ¿no? Un lugar que fue importante, digamos, para este grupo islamista fue Sirte, que llegó a convertirse detrás de Siria casi en el lugar que más presencia tuvo y en su símbolo, ¿no? Que es donde hizo las masacres estas que habíamos comentado en esa zona, ¿no? De Sirte. En el 2017, y esto es un triunfo claro que se apunta a Haftar, es la toma de la ciudad y la expulsión del Daesh de la ciudad, ¿no? El Estado Islámico, sí. Pero también decir que Haftar, bueno, consigue como siempre lo que es la toma de la ciudad del peor modo posible. Fuerza aérea no tenía, pero ¿qué hicieron? Utilizaron la estrategia de artillería más brutal, ¿no? Atacar día y noche con bombardeos desde, no hay colinas, lógicamente, pero desde zonas apartadas del desierto a la ciudad, ¿no? Es decir, enclaustrarla, la ciudad por parte de lo que era Daesh no tenía resistencia numantina, Daesh quería huir como el diablo con el rabo entre las piernas, pero no les permitieron porque la orden de Haftar era aniquilarlos a todos. A Y todos, bueno, así lo dijo. Después de esta ciudad vino la recuperación de Benghazi, ¿no? También por Haftar. Eso es. Y podemos decir que en el 2018 ya estaban los radicales más islamistas radicales, porque hay que recordar que el gobierno de Trípoli es islamista, pero islamista como los hermanos musulmanes turcos. Es decir, hay que entenderlo, que no todos son iguales, pero son parecidos, pero no iguales. No tiene el nivel de fanatismo eso. de hacer una especie de salafismo o copiar el wahabismo de Arabia Saudí, como me indicaste, o exportar la revolución salafista yihadista a otros países. Eso. Podemos decir que unos son islamistas, no puedo decir la palabra moderados tampoco, pero islamistas. No, yo tampoco diría. Pero nacionalistas, o sea, o territoriales, solo en su territorio, y que buscarían posteriormente quizá renuncian a establecer el Estado Islámico. Dicen que ya llegará. Tipo un poco lo que decía Hezbollah, por compararlo. Pues en el 2018, ¿no? Que es más o menos cuando está ya asentado en los dos grandes grupos, ¿no? El gobierno nacional y el JOR, que es el parlamento, que es el de Haftar, se crea una cosa que es un intento, ¿no? De crear unos bancos centrales y consolidar el poder, ¿no? Se intenta crear un banco central del país que unifica los dos, pero no se logra. Imposible. Pero ¿por qué hacen esto? Porque al final es el problema del petróleo. Hay que empezar a exportar el petróleo y para eso necesitan un banco central, una moneda y un organismo que reconozcan los demás países como intermediario, ¿no? E intentaron llegar a ese acuerdo de crear un banco central entre los dos para las exportaciones. Claro, ¿qué problema tiene? Que estas exportaciones, cuando veáis el mapa que os estoy poniendo en pantalla, dónde están los mayores pozos de petróleo, pues casi todos los controla directamente el Haftar y su ejército nacional libio. Mientras que Trípoli no tiene casi ningún pozo petrolero, lo que tiene es refinerías y extracción, nada más. Eso es. Es muy interesante la que pone ahí como en disputa, es la que tiene pues con Argelia también otra disputa. Libia ha sido un país que, aparte de que en la época de Gaddafi se dedicó a exportar o financiar todo tipo de terrorismo internacional, con lo que era los ingresos por el petróleo, también tuvo problemas similares a los de Irak con el Kuwait por zonas comunes de extracción petrolífera y refinerías. Y aparte hay una cosa que tenemos que, la gente me ha pesado por ello, pero siempre dicen, es que no sé por qué dices lo de que Libia tiene mucho mejor petróleo que Venezuela, porque ambos son de fácil extracción, pero el de refinado el de Venezuela es más, precario, dije, vale, sí, por el tipo de, digamos, de instalaciones que tienen, pero también es que el petróleo de Venezuela es muy fácil de extraer, difícil de refinar y muy ácido. El de Libia no, es un petróleo de gran calidad energética. Claro. Entonces eso es un punto a favor para el país.
Pero vamos a poner un punto a favor, porque hice un programa no hace mucho con mi otro Mariano, porque cosas de la vida, tengo programa con los dos Marianos, Mariano López de Miguel y con Mariano Méndez Rudilla hice otro sobre Libia, que os pongo después la portada, pero ahí aprendí o vi la importancia que tiene para España el petróleo libio. Aquí tenemos el 84% de las exportaciones de Libia es petróleo crudo, el otro 8% de gas y tiene un poco de refinado en esas refinerías que os mostré antes, un 2%. Pero fijaros quién es el país que más le compra, es Italia, y eso ya os lo había dejado caer. Pero el segundo en comprarle, ¿quién es? ¿Quién? España. 9,66% de las compras a Libia es de España. Lo digo porque es un dato importante. Somos un país que no somos tan grande, pero sí que tenemos en este caso. Y fíjate que supera en casi 3,5 índices percentuales a Estados Unidos. Sí. Y a China, que tiene 7,0, bueno, un 2, a China un 2%. Sí. Incluso si fijáis, bueno, Rusia no le merece la pena comprar nada de petróleo porque se dedica también a eso. Pero lo importante es que ¿quién está detrás de estas ventas? La Wagner. Claro. Wagner cobra una comisión de todas las ventas que salen de estos pozos. Y fíjate una cosa importante, Países Bajos, que hasta años 80-90 del siglo XX fue muy importante en cuanto al refinado y extracción de petróleo, ahora se ve en necesidad de comprar petróleo, como pasa también con Rumanía. Y es un problema, porque monopolizas un recurso energético y si luego no lo derivas bien a otras ramas económicas, y no soy economista, esto es básico que lo he leído, pues parece ser que esto puede hacer lo que es el oil glut, que es la glotonería del petróleo y que luego te estalle la cara el oro negro, ¿no? Lo que, como nos pasa siempre, España no hacemos bien muchas veces nuestras tareas en exportaciones. Somos el segundo que más le compramos, pero él no nos compra absolutamente nada. No, un 2%, muy poco. Pero es que es residual. Sí. Y supongo que será incluso fertilizantes por lo general para. Vamos a verlo, espera. Sí. Petróleo refinado. Mira. Esto es llamativo, ¿eh? Nosotros le compramos el petróleo y después luego nos lo compran refinado. nosotros. Sí. Nos lo compran nosotros. Después tiene, a ver, que lo tengo por aquí. Mira, ahí está, trigo, que claro, importante por lo de la crisis alimentaria que hay ahora. Pesticidas, éter. Sí. Productos de limpieza. Me ha hecho gracia lo de productos de afeitar, porque ahí que van todos con las barbas ahora. Bueno, pese a estas marcas que tenemos nuestras de Caro, tenemos muchas marcas de espuma, sí. No, ten en cuenta que los de sin afeitar son la zona islamista. Exactamente. A lo mejor en la zona de Haftar todos van afeitados menos el bigote. Vamos, rasurados y demás. Claro. Cerámica sin esmaltar. Bovino, mira, ahí. Sí, porque ahí ovejas, es que claro, tiene una cabaña ganadera muy limitada. Aparatos de generación eléctrica, tractores. Algún vehículo grande, pues coches, no sé si hay coches, ¿no? Coches compraban mucho a la Ford de Valencia, eso lo tengo recuerdo. Sí, pero vaya no. Porque tenía que estar, aquí está coches, pero muy pocos, no, muy poco. Y por ejemplo, a ver cuánto a Italia que le compran. Mira, a Italia le vuelve a comprar petróleo refinado, habría que ver cuánto le compran en proporción a lo que le venden, claro. Sí, claro. Cables aislados, turbinas de gas, bueno, al final, claro, lo típico de un país que se dedica a la exportación de materias primas, tiene que comprar todo elaborado. Hardware industrial, sí. ¿Qué más nos puede quedar así de resaltar antes de pasar a las preguntas? Pues únicamente lo que fue que justo el Parlamento de Libia iba a votar una especie de un nuevo gobierno de unidad nacional. ¿Y qué ocurrió? Marzo de 2020, el coronavirus y el confinamiento. Eso impidió llevar a cabo las firmas y luego ya con el problema que hubo con la caída de Kabul, que todos esos conflictos globales, sobre todo en el mundo islámico, acaban teniendo su eco. Otra vez lo que es el conflicto árabe-israelí, sobre todo el cabreo que se pilló Libia por la firma de los acuerdos de Abraham, porque ellos consideraban que eran también un vehículo necesario para firmar la paz con Israel. Es uno de los países que no reconoce a Israel, por el momento. Pues se vuelven a separar estos dos gobiernos y Haftar ya dice que ahora mismo no tiene por qué ser él el presidente, pero lo que hablamos antes, Paco, quiere poner como de heraldo, sucesor designado, a su hijo Saddam Haftar, mucho más joven. No, que es el jefe del Parlamento. Tiene 84 años. Voy a poner una foto de él, es el presidente del Parlamento. Y yo tengo una foto aquí de Saddam. De Saddam, aquí está. Que se llama Saddam por Saddam Hussein. Sí, ya. Ahí lo tenéis. Si fijas, aquí están más o menos, no están todos con grandes barbas, si te fijas. No. Tienen barba, pero no gran barba, porque eso no lleva la barba de piadoso, de voto piadoso. Sí, es así.
Y añadiendo eso, que ahora mismo incluso hubo un momento que tenía tantas dudas. Recomiendo un libro que es de 2013, que es de John Lee Anderson, que se llama Libia, crónica de un país que ya no existe, y que estaba preconfigurando todo lo que ocurría ahora. Por eso dudaba lo de que no hubiese un tercer parlamento. No, lo que había era la fuerza semirrata que tú comentabas, Paco. Pero es terrible que una vez más, y lo hablé también, pues no hace mucho con Tino Brugos, con Javier Ordaz, y quizás, y espero confundirme, lo que fue los fantasmas balcánicos de esa guerra horrible de Yugoslavia han preconfigurado las guerras que hemos visto ahora mismo de varios países del Oriente Medio, donde hay una separación o decisión de facto de varias provincias. Y en Libia me preocupa soberanamente, porque puede pasar lo mismo también en Yemen, si no pasa ya. Pues y creo que me confundo, sí. En Yemen creo que es donde sí que hay tres, digamos, regiones, o hay dos parlamentos, norte-sur, y también otra zona que controla de facto con una especie de Majlis o parlamento islámico, Al-Qaeda, perdón. Debía ser Yemen. Ahí donde me confundí. Sí. Pues una cosa que es importante para el Ejército Nacional Libio, el que controla Haftar, es el hecho de que en la guerra civil, aunque fue exitosa y tomaron Benghazi, recuperaron muchas localidades y ampliaron su zona de control, casi controlando tres cuartas partes del país, le sufrió tanto que es cuando entró en juego la Wagner. Y la Wagner, de hecho, para ellos es muy importante Libia, primero porque es el acceso costero, importante, a África. Para otras misiones que tiene la Wagner en el Sahel, es un acceso de costa, también porque puede tener un puerto en pleno centro del Mediterráneo, y por eso geopolíticamente es muy importante para Occidente intentar mejorar las relaciones con este hombre para que no le dé el puerto a... Imagínate que ahora pierda Rusia el de Siria y se vayan aquí a un puerto en la Tripolitana, no, casi en la Cirenaica. Sí. Están negociando, la de Jamenei ya está vaciada, están intentando mirar que puedan utilizar a Tartus hasta 2064. Sí. 30 años, me pareció leer el periódico y rápidamente. Sí, están negociando eso, sí. Lo que sí vi importante es lo que tú dices, una salida al Mediterráneo y entrada también para África, porque para la República Centroafricana, de las guerras que tuvo, para Chad, donde también, tras la salida con el rabo entre las piernas de Francia, aunque sigue teniendo presencia ahí, puede cambiar el escenario y que se vean banderas rusas como se vieron, eran en Malí, Burkina Faso y Níger, donde hubo los golpes de Estado últimos, que estaban semi apoyados por Rusia. Pues claro, para suministros, fenomenal. Y lógicamente, la joya de la corona, la que se quiere meter Rusia, aunque no lo parezca a la gente, por una parte está en Sudán. Egipto está a trancas y barrancas entre Occidente y Rusia. Eso no vamos a negarlo. O mejor dicho, Estados Unidos y Rusia. Todo dependerá de lo que se meta con Trump. Y curiosamente, no sé si te das cuenta de por qué está el viceministro ruso, Yunusbek Yekurov, con Khalifa Haftar. Ahí han utilizado la base islámica. Yekurov es ingushetio, vecino de Chechenia y musulmán. Me da que es por eso. Sí, sí, claro. Sí, sí, fueron listos. Y de hecho, ¿cómo se llamaba aquel? El Surovikin, cuando lo dejan del ejército de lado porque decían que había colaborado mucho con el alzamiento de... Sí. Lo mandaron después de... Bueno, decidieron no eliminarlo y lo usaron un poco para reestructurar el Wagner y convertir en Africa Corps. Y su primer viaje, que me acuerdo, fue a Libia. Efectivamente, para establecer un poco, reestructurar la Wagner en Libia. Eso sí que me acuerdo. Cuando cambia el nombre a Africa Corps, aunque yo he leído una cosa que quizás tú lo sabes mejor, Paco, no sé si es verdad, pero defenestrado Prigozhin, creo que el que ahora lleva como presidente Africa Corps, Wagner, antiguo Wagner, es su hijo. Puede ser, no te digo que no. No te digo que no, porque el Africa Corps en teoría forma parte del Ministerio de Defensa ruso. Ah, vale. Ya está como nacionalizado, pero la Wagner... O sea, que se ha plegado quizá, vamos, sí. Sí, no, pero la Wagner sigue como marca y empresa privada todavía. Es decir, es una cosa rara. En algunas cosas sigue siendo Wagner y en otras es Africa Corps. Cuando se habla del término Africa Corps es, digamos, empresa pública nacionalizada. Nacionalizó, sí. Sí. Y cuando es Wagner es que aparte Wagner tenía también una red de empresas participadas por la Wagner. Es decir, la forma de cobrar la Wagner servicios en Libia no solamente era en dinero o en oro, sino que le daban porcentajes de empresas del país. O sea, tenían como una especie de... Sí. Se quedaba con... metían la mano, vale. Se quedaban con una mina. Les pagaban con la mina de oro o con el pozo petrolero tal. Sí, entonces, lo que han hecho en África también, perdón, en República Centroafricana. Sí, y en Sudán probablemente. Sí.
Y después, bueno, hablando de esto, una de las causas que están ahí, lo conté, es el éxito que tuvo contra los islamistas fue la necesidad de cubrir huecos y mejorar sus ejércitos o ya tan diezmados con la ayuda de Rusia, ¿no? Y de hecho, Vale. en el año 23, yo creo que Rusia, pese a todo lo que está sufriendo en Rusia, en Ucrania le mandó unos carros de combate Me suena que sí, ¿eh? T-72. Sí, 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 te Sí, tengo de sí, haberlo sí, sí. leído. Sí, sí, sí. Pues vamos a pasar a las preguntas. Bueno, alguien me dice aquí que a las 10, no, anulé el programa de las 10 porque el invitado no puede hacerlo. Entonces yo descanso hoy. Vale, no me hagáis trabajar. que si me pongo, hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Porque hay muchas noticias hoy, pero bueno, si no, mañana os hago uno corto a las 4 de la tarde. Vamos a ver preguntas de la gente. Y bueno, estamos hablando de Libia porque yo creo que es muy importante para nosotros los europeos el estar atentos ahí. Sería bueno, yo creo que algo importante para nosotros, más que pagarles para que hagan su trabajo, porque eso es una amenaza que tenemos ahí como con Marruecos, ¿no? Es decir, lo que tenemos que era intentar que esos países mejorasen y se estabilizasen y ellos mismos tuviesen una infraestructura que impidiese la salida, ¿no? Y es decir, si ellos tuviesen una mejora sustancial, podría Claro, funcionar es que como hay una tapón. cosa importante que siempre digo, que es que Libia está a la caída de Gaddafi, y no por esto digo que me gustase Gaddafi, ni mucho menos, ¿eh? Pero es que tenía el PIB más alto de todo África, del continente, Uh -huh. superando a Sudáfrica. Sí, sí. Y ahora No, mismo ha eso es verdad. bajado una media de unos 3.000, 4.000 euros. Es una Sí, salvajada. sí. Bueno, el que quiera saber más, hay un artículo muy bueno que os lo pondré, os lo pongo ahora en el enlace, que yo estuve ojeando también un poco para seguir la conversación El que me con pasaste es mi muy amigo bueno, ¿eh? Sí, Mariano, sí. sí. Es de Global Strategy, un canal de un amigo, un canal, una página web, perdón. Y recomiendo leerlo. Está muy bien el artículo. No veo el autor ahora mismo, pero lo había leído. Lo tengo aquí en papel, estará en papel, espera. De Octavio Alaefeal. Os lo pongo en la descripción del programa y le podéis echar un ojo al artículo, ¿vale? Mientras tanto, acordaos de preguntar. Hay para dar más preguntas, ¿eh? Con todo lo que está pasando, porque lo que has indicado, Paco, es completamente cierto. Posibilidad de que Libia ya no solo sea un estado fallido, sino que pueda ser una cuna para mafias ilegales y no lo es ya, que pueda No, haber no, más eso ya lo es, no te ya, preocupes, ya lo es. que haya violencia contra los civiles aún más, y sobre todo que Daesh, que ahora está creciendo en Siria, pueda pasar de nuevo a las costas africanas. Claro, claro. Sí, sí. A ver si ya está solucionado. Me lo decís y os lo pongo en el enlace aquí, ya lo tenéis en el chat también, ¿vale? Vamos a pasar a las preguntas. En Twitch, que la Unión Europea no puede establecer bases en la costa libia para garantizar que no se incumplan de esta forma los derechos humanos. Bueno, eso tendría que hacerlo, sí, pero eso sería algo que Europa tendría que empezar a pensar, ¿no? Lo hicimos en el Sahel, tuvimos que marchar, porque es verdad que en los militares del Sahel, entre la visión europea, que era intentar imponer los derechos humanos, y la visión rusa, que es matar al que te lleva la contraria, Se optaron quedaron por esa jugados. visión, se quedan con esa visión. Y por desgracia, nuestros mensajes de respeto a los derechos humanos no gustan a todo el mundo en esos países. Y aunque lo que acabo de decir parece muy cínico, pero es verdad. Podemos poner una base para establecer derechos humanos ahí y ayudar a asociaciones, ONGs, para que intenten mover la economía, pero por desgracia hay ciertos lugares en el mundo en los que tienes que imponer la fuerza de alguna manera. Ya Y pasado, claro, efectivamente. ¿estaríamos dispuestos a imponer la fuerza de alguna manera? Pues a ver, pues quién sabe si llegará un momento que la desesperación en Europa haga que no sé, que se vuelen los barcos que están usando para traficar. Yo qué sé, es que no lo sé porque es un tema que está ahí, es políticamente incorrecto decirlo, pero está ahí. Es decir, es un problema que se puede caer en cualquier momento un país del Sahel y encontrarnos millones de personas intentando cruzar Libia. Claro, El problema realmente no es tanto Libia, porque creo que son claro. 7 millones de habitantes, no son tantos. Es un país muy grande, ¿eh? En extensión, pero no tan grande en población. El problema es que para mí, pues que encima es una población muy, muy joven, de media edad 29, 30 años, es Níger. Y Sí, sí. Níger está realmente en una guerra civil tras el golpe de Estado, porque es una guerra civil no tanto entre una facción de ejército que pudo ser, digamos, vinculante al gobierno constitucional que se tiró y otra que es golpista,
sino también con Al-Qaeda de Magreb Islámico y sobre todo con los grupos tuaregs, que me hace mucha gracia, y esto quiero decirlo rápidamente, que es que tenemos esa visión de los libros de Emilio Salgari, de los tuaregs tan buenos, tan no sé qué. Los tuaregs, con perdón, son un auténtico peligro. Sí, O una gran parte de ellos. Sí, porque están radicalizados islámicos. Radicalizados y sobre todo siguen basados en una economía esclavista. Sí. Esclavizan a los pobres que van por el desierto, los capturan y los ISIS. E incluso los tienen trabajando un tiempo para liberarlos para después que sigan su ruta. Exactamente, horrible. Tantas vueltas para volver a la división administrativa romana. Sí, coincide. Pues casi, con una balcanización. No, coincide, la Cirenaica la Tripolitana, sí. Tripolitania, sí, y el Cesán, sí. ¿Cuál es la actitud de Argelia con Libia? ¿Hay tensiones fronterizas como con Marruecos? No, o sea, como con Marruecos no, porque con Marruecos llevan cerradas las fronteras mucho tiempo. Ahora mismo, el único país de esa zona con el que Argelia tiene más o menos relaciones diplomáticas y demás, y nunca al 100%, es con Mauritania. Porque con Túnez, desde que hubo el golpe palaciego del presidente Kais Saied para permanecer en el país, y es una pena porque Túnez era de los países que entran en el país primigenio de la primavera árabe, y que luego poco a poco cae en más absoluto caos para resurgir, pues ha vuelto a caer en el caos más absoluto con un presidente golpista, ¿no? Un segundito, que me preguntan aquí una cosa y yo quiero verificarlo, ¿eh? Sí. Me suena que sí, pero quiero verificar, ¿eh? Pero bueno, lo que dijiste, Argelia con Marruecos, relación ninguna. Mira, preguntan aquí Pepe Pez Azul, que papel de España en la revuelta de Gaddafi. ¿Aviones de combate hubo? Sí, se usaron F-18, un avión cisterna y una de vigilancia, una fragata y un submarino para cumplir la resolución de la ONU, de embargo de armas y exclusión aérea de Libia. Y me suena que el F-18 sí que atacó, me suena. Llegó a bombardear, me parece que fueron zonas petroleras, me parece. Sí, me suena. Y con armas, porque no teníamos mucho, es que estoy yo seguro, espera. Era la época en la que por la guerra de Libia cambiaron, si te acuerdas, las señales de tráfico de 120 máximo a 110 para ahorro energético. Sí, es cierto, sí. Los 4 F-18 enviados a Libia suman ya 88 misiones. O sea, sí, volaron. Y a mí me suena que atacaron, se bombardearon. No fue solo misiones de negación o de control aéreo. O de ayuda, exactamente, sí. Vamos aquí. La Unión Europea es esta. La guerra con Chad no fue por el uranio de la franja de Auzou. El Vietnam de Gaddafi lo llamaron. Le dieron un Sí, totalmente. Las guerras Toyota. De hecho, es que no me acuerdo quién era el presidente aquella. Desde luego, Idris Deby no. Fue otro, no recuerdo el nombre ahora mismo, que fue juzgado y acabó cayendo por esa guerra también. Condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad o genocidio. Y murió en la cárcel en 2021 por coronavirus. Era mayor, ¿eh? Pero bueno, sí, lo que se llama las guerras Toyota. Vuelvo a recomendar el libro que no sé si hablé alguna vez fue con David, y con Juan Carlos en su canal, que era el de hablas del futuro o de las futuras guerras de John Keegan, ¿no? En el cual comentaba ya que el Sahel y sobre todo si había una guerra entre Chad y Libia, más puede ser un peligro, porque ya hubo 2 guerras entre Chad y Libia durante los 80. Hubo un conato fronterizo exactamente, esa es la franja, en los 90, pero al final no llegó en ningún caso a palabras mayores. Y era también la época en la que Libia fue bombardeada en el 86 por Reagan, en la operación Cañón del Dorado, y seguía siendo una paria hasta, como indiqué, hasta el año 2003, diciembre, hace exactamente 21 años, sí. ¿Qué es esto? Hay una noticia aquí del 2023 que se anunciaron que el jueves que 10 bidones con 2,5 toneladas de uranio habían desaparecido en Libia y aparecen en el Chad. Las robaron. Pues podría ser, es que a ver, ahí han mentido todos. No creo, Assad dijo que había terminado con el programa de armas químicas en 2013 cuando mandó unos barcos a Albania para destrozar su estocaje de armas no convencionales para evitar ser invadido por Estados Unidos. En 2017 Trump bombardeó una base aérea tanto rusa como siria por el ataque de gas de Han Sei-Jun, que murieron. Ya no tenía. Israel acaba de atacarlo y había nubes. Claro, para dejarlo, para. Sí, o sea, que aquí, pues tenía reservas de uranio en algún sitio Gaddafi en bidones. Sí.
Bueno, Y es es verdad, que esta franja es la que en teoría aportaba el uranio a Francia, ¿no? Del Chad. eso es, eso es. Para hacer lo que llamaron luego también, que se decía con la invasión de Estados Unidos y la resolución 1444 o 41 de desarme de Saddam, que había intentado conseguir lo que era el pastel amarillo, que era un uranio, o en Níger o en Chad. No sé si te recuerdas aquella, Sí, pues a bastante finales de amarillo, sí, sí, 2002. sí, Sí, sí. sí. Pero es complejo y aparte no iban a renunciar todo lo que le pagaron. Hubo un nombre que la gente puede buscar, que es Abdul Qadir Khan, que era el padre del programa nuclear pakistaní y que fue el mayor traficante de tecnología nuclear a Irán, presumiblemente, desde luego a Libia, se dice que a Corea del Norte y que en algunos casos también lo intentó a Nigeria. Es verdad que se me olvidó una cosa. Es que la cabeza no me da para todo. Cuando hablamos de la importancia geopolítica de este escenario, ahí el apoyo turco a Trípoli llevó a que se hiciese una especie de entrega o de acuerdo de las aguas de la famosa plataforma continental y la plataforma exclusiva, la zona exclusiva económica entre Libia y Turquía a costa de Grecia. Aquí podéis ver que si proyectamos las millas náuticas, aguas territoriales, no hay duda ninguna, ahí tiene su Creta, tiene Creta ahí Grecia, pero si Creta prolonga 200 millas su plataforma continental, chocaría con la de Turquía. ¿Qué hace Turquía? Coge una isla que tiene pequeña y le prolonga 200 millas a costa de Grecia. Y en el acuerdo entre Libia y Grecia por el gas que está en esta zona, lo hacen a costa de Grecia, ¿no? Y este tiene mucho que ver con las tensiones que hay cada poco en el mar Egeo entre Grecia y Turquía por estas bolsas de gas que hay aquí. Claro que Grecia también quiere su parte. De hecho, el otro día hablamos en el programa que hice con Estrategia sobre Siria, hablamos de que pasaba lo mismo con Turquía y la Chipre, Chipre turco-chipriota. Sí, la República Turca del Norte de Chipre, sí, Claro, sí. que le quita aguas territoriales también a Siria, ¿no? Es una cosa muy Totalmente, llamada. sí. Pues ahí, bueno, a ver cómo se hace esto, porque hay mucho gas ahí y entonces van a llevar muy mal, pero en este caso, como hay un acuerdo entre Libia y Turquía, entre la Libia islamista de Trípoli, ¿vale? Es decir, Sí, sí. digamos, los hermanos musulmanes Los tripolitanos. hermanos musulmanes, digamos, espejo de lo que quiso hacer Erdogan, que fue su gran fracaso, ahora intenta hacer lo nuevo, que era que el AKP se convirtiese en el nuevo faro del neotomanismo desde Eso. Libia hasta Siria, claro. Bueno, pregunta sobre esto. ¿Qué pasaría si empezasen a tener éxito militar los tripolitanos y empezasen a expandirse hacia el oriente? Es decir, si fuesen acercando hacia Cirenaica. ¿Entraría Egipto? Pues yo creo que sí. Porque Egipto Sí, amenazó en su sí. momento, cuando había un riesgo de que cayese el gobierno de Haftar, de entrar. Sí, es Porque que estaban los tanques claro, podían sí, entrar sí, en la sí. frontera, estaban a 10 kilómetros de la frontera. Sí, 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 sí. Y Porque no aparte quieren. que sería un golpe de efecto para aún al-Sisi en horas bajas, porque la depreciación de la libra egipcia es máxima, de máximos históricos. Hay un problema también, como en Libia, de sustento, de falta de alimentos, y su imagen cada vez está más dañada. Y recordemos que estas primaveras árabes no solo fue dignidad, de democracia y demás, era revueltas que lo decía Andrés Hoyo, un profesor de economía de la Universidad de Cantabria que me dio clase en el máster, de que son revueltas del pan, de que un alimento tan básico como el pan no se consigue comprar y eso da pie a Sí, sí, alzamientos claro, masivos. Sí, sí. lógico, sí. De hecho, Egipto tiene que importar mucho trigo para poder repartirlo entre su cada vez mayor población. Claro, Y 100 de millones de hecho, habitantes creo ahora, dicen sí, sí. aquí una cosa que no es del todo cierto. Egipto por lo general no se involucra en conflictos, ¿eh? No se involucra, pero está en todos. Está Es decir, presente. ahora mismo hay un conflicto muy latente, no, voy a decir muy posible expansivo y explosivo, que es con Etiopía, Por la presa. primero por la gran presa del despertar etíope, pero sobre todo por el apoyo de Egipto a Somalia, mandando tropas hace poco, y en el fondo es para hacer una especie de ataque por dos flancos a Etiopía en caso de un conflicto Y también el conflicto con un muy vecino, positivo. el que se vive en un vecino como es Sudán. Claro, también sí. Con Sudán mandó tropas de apoyo al gobierno sudanés, sí, sí, sí. Exactamente. Primero contra El Darfur y Jenin. después contra las fuerzas de acción rápida, ¿no? O de respuesta rápida. Eso. Fuerzas de respuesta rápida. Eso es. Sí.
Vamos a ver alguna más. ¿Y qué empresas extraen el petróleo y el gas? Pues eso es. Sé que hay una empresa pública libia que tiene un nombre que lo leí, pero no se me olvidó. Pero no sé exactamente. Pero muchas veces dependían de, bueno, de tecnología que les daba la Shell en tiempos, hasta que se nacionaliza el petróleo, y aún así la Shell tuvo Aquí está. presencia en Libia. Es la NOC, National Oil Corporation, Corporation, vale. que es la empresa pública libia. Aquí tenéis el logo. Bueno, no se va a ver el logotipo, pero así está. Y ahora mismo. Estoy viendo qué exportaciones tiene ahora mismo. Mira. Con un consumo interno total, sigue eso, España, Alemania, es esta, sí. Si los islamistas, eso está. Gracias por este tema. Hay que enfocarnos en este área. Esto es el puente para una posible incursión a la Europa mediterránea por parte de fuerzas militares extremistas. Bueno, por desgracia, no te voy a decir que no. Y sobre todo de lo que se llama no lo guerra puedo híbrida. Sí, sí. Guerra híbrida, seguro, eso ya os digo yo. Sí, sí. Que lo que es guerras híbridas, que es lo que le pasó a Bielorrusia mandando gente a Polonia muchas veces, pues eso es el lugar ideal para que la Wagner que está allí lo gestione, ¿no? No os lo voy a decir que no. ¿Cómo está la Fuerza Aérea y la Armada de Libia? No, yo creo que eso está mal. Inexistente, casi inexistente. Quedó en desbandada cuando el tema de la guerra, y me parece que ahora mismo los MiG y los Mirage que había, MiG por una parte de Rusia y los Mirage que le vendió Sarkozy, agradeciendo que también dio mucha pasta a la campaña presidencial Gaddafi, que luego le condenaron por eso, pues debe ser fuerza aérea basada en lo que helicóptero, sobre todo. Algún vuelo de avión espía debe quedarle, pero no quita que, por ejemplo, las fuerzas islamistas tengan armas aéreas no convencionales como drones, ¿eh? Claro, es que el problema cuando se habla de ejército libio es que ahora ¿quién habla? Es que hay dos. Claro, es como cuando dices ahora, y el ejército sirio, dije, oye, pero es que el ejército sirio desde el día 8 de diciembre ha dejado de existir. Claro. Y literalmente sin aviones. Sí, sí, sí. Lo que le haya quedado en algún sitio. En algún hangar que no haya sido bombardeado. Yo viendo los que tomaron en Alepo, en la primera base militar que tomaron los rebeldes en Alepo, era imposible que volasen aquellos aviones. Yo creo que los tenían aparcados ahí ya desde hace años sin funcionar. Y es que había helicópteros. Lo que utilizaban era la Fuerza Aérea Rusa, si no me equivoco, Sí. desde Gemenin, y luego ya helicópteros con lo que dijiste tú el otro día, Paco, lo de barriles bomba. Sí. Si los islamistas de Trípoli avanzan, eso está, ya está. Los Estados Unidos llevan el bienestar al resto del mundo o llevamos la destrucción al resto del mundo. Bueno, eso depende por barrios y depende a quién preguntes. Es decir, esta pregunta es cierto que Estados Unidos mete la pata mucho porque funciona también a veces con tontos al mando. Y gruñidos imperiales. Sí. Pero también hay eso mismo en Rusia. Pregunta en los países a los que Rusia afectó. Es decir, no podemos decir que uno es bueno y otro es malo, sino que ambos son sus problemas. Pero yo defiendo, en este caso, a la Unión Europea, que el que me diga que la Unión Europea va haciendo esto, pues es otra cosa. Y de hecho, España no lo va haciendo en ningún lado. ¿Europa tiene alguna oportunidad ante el expansionismo turco? Pues espabilar. Básicamente, y desde luego negociar, va a sonar mal esto que digo, pero si tanto quiere lo de la adhesión a la Unión Europea o, por ejemplo, trato de favor, que dejen de hacer gruñidos imperiales, lo que digo siempre. No, la Unión Europea no va a entrar, es imposible. Desgraciadamente es que es así, hace tiempo que no se mete en ese sentido. Hay una cosa que os voy a mostrar ahora mismo para que veamos que esto es complicado, ¿no? Lo siguiente, esto tiene que ver con Siria, pero sería para hablar otro día de Turquía. Ya hicimos un programa con Mariano sobre Erdogan y su imperio, su sueño imperial, ¿no? Sí, pero lo de Siria es para mí la jugada primera de ese gran juego que él quiere hacer, ¿no? De tomar o retomar el imperio otomano, ¿no? Y sobre todo saltar ya que poco a poco lo que es Rusia está perdiendo fuerza en Asia Central, sustituirlo ellos. Sí, esto es un mensaje de Estados Unidos, de Biden, no sé qué hará Trump después. Esto es en Kobane, una base que había rusa en la frontera con Turquía, en el Kurdistán sirio. Para evitar que caiga en manos de los turcos, Estados Unidos acaba de mandar tropas que tomaron posesión de la ciudad junto con los kurdos. Esto es una medida muy importante y yo creo que esto es un mensaje claro. Y esto que os voy a poner ahora mismo de Siria también muestra
que muchas veces se habló aquí que al HTS le financió Turquía y que era, al igual que las milicias pro-turcas, parte de Turquía, pero aquí esto se complica mucho. Al-Jolani dice este mensaje que os pongo. El profesor Ahmed, bueno, está este mensaje. A los kurdos sirios, socios de la patria. Son parte del país y sufrieron injusticias. Como nosotros, con la caída del régimen, opresión podría terminar. En la futura Siria, los kurdos serán esenciales y viviremos juntos, si Dios quiere. Cada cual tendrá sus derechos por ley. Ya no habrá injusticia contra nuestros hermanos kurdos. Un nuevo comienzo, si Dios quiere. Para nuestra gente en Afrin. Buscaremos su retorno. Afrin es una localidad que Muy importante. esto es la indirecta. Afrin es una localidad ocupada por Turquía. Sí, sí, sí. Y era uno de los principales puntos de Rojava, Kobane, etcétera. Sí, sí, sí. Es que es así. Sí, sí. Es importante este dato. Es decir, lo que acaba de decir es Afrin, Turquía, devuélvelo a los kurdos. Y eso puede poner a Hayat al-Sham en un problema, o HTS, de decir, os hemos ayudado para que caiga Assad y ahora nos dejáis vendidos, os vais a enterar. Sí, sí, Porque sí, Turquía es muy vengativa. sí, sí. A ver, es un yihadista, sí, no tengo dudas ninguna, pero hay que entender que esta gente también evoluciona si es inteligente. Pragmática, es pragmática. Hay que ver qué evolución tiene esta gente. Yo no confío en nada en ellos, ¿eh? No, no, no. Yo no tengo ningún... Pero por supervivencia, en la zona en la que están, les es mejor para ellos, egoístamente, ser moderados. Y de hecho, hay un dato hoy que me llamó la atención, y sería para hacer otro programa, parar aquí ya y cortar y hablar de Siria, que es que los uigures que estaban en el HTS dicen que ahora van a volver a China. Bueno, se entiende que van a volver a China, Sí, lo sabemos todos. China. No hace falta que me expliquéis, ya sé que van a volver a China. O sea, lo sé. Pero que no se quedan allí. O sea, que a lo mejor empieza a liberarse de todos aquellos que le ayudaron a ganar. Está haciendo lo que no hicieron los afganos, por ejemplo, cuando no expulsaron a los árabes afganos, y sí está haciendo lo de Izetbegovic en Bosnia, que le dijeron los estadounidenses, no, te damos un duro si siguen estando aquí las fuerzas yihadistas, y expulsaron a los yihadistas, salvo varios argelinos que luego fueron detenidos en el 2002, tras el 11S, porque se habían casado con mujeres bosnias y adquirieron la nacionalidad bosnia, y hubiesen entrado en un conflicto. Pero desde luego, sí, sí, sí. Es pragmatismo puro y duro y saber actuar egoístamente, como has indicado, Paco. Sí, claro, sí. estos dijeron, mira, los talibanes cayeron por ser fieles a su pacto digamos, con Al-Qaeda, que los habían acogido y tenían el Bayat, sí, lo de hospitalidad. Sí, en el Pastunwali, que es obligatorio al que tú proteges, no soltarlo y dejarlo siempre en protección, no abandonarlo. Pero estos dijeron, a ver, estos ya nos sirvieron para que se marchen y ya veremos qué pasa con nosotros que queremos sobrevivir, ¿no? No sé, a ver, cómo evoluciona. Esto va a estar geopolíticamente muy porque ahora parece que Rusia va a seguir, no se sabe muy bien qué va a pasar. Activo y, claro, perdón por la expresión, pero hasta interesante. Sí, para los que analizamos y vemos lo que sucede en el mundo, ojalá que sea todo esto pacífico también. Eso me refiero, sí, sí. A China, pues lo veo un futuro negro tirando a rojo soviet. Bueno, es decir, esta gente va a hacer locuras, lo más seguro, y va a sobrevivir poco tiempo allí, eso es cierto. El que quiera ver lo de los uigures, que vea el programa que hicimos juntos, que yo creo que os explica muy bien lo que es el tema. Europa tiene... esto no está. Y en Twitch, ¿alguna pregunta más? Libia se ha recuperado de las inundaciones del año pasado. Recuerdo la destrucción material y de vida. No, murieron 20.000 personas, si no recuerdo mal. Horrible. 20. Y en Marruecos, Libia y Túnez, sí, sí, sí. En Libia rompieron varias presas en la zona de Trípoli y murieron 20.000 personas, que se dice pronto. Es que lo peor, yo lo he oído por militares, gente que estuvo en el Sáhara haciendo la mili, etcétera, incluso militares profesionales, y dijeron que lo peor que les pasó fue una tormenta de agua en el desierto. Pero claro, lo que es la tierra, y pueden ocurrir, por cierto, aunque la gente me tilde de loco, pueden ocurrir ese tipo de fenómenos climatológicos, una vez cada 1000 años, pero ocurren. Y que se tragó a varios compañeros lo que era, las arenas se convirtieron en arenas movedizas, hubo una especie de mini ola y tragó a 10 soldados españoles, sí, sí. Esto, voy a poner esta imagen que se ve un poco la inundación, claro, es que fue 20.000 personas, es mucho, es que... Fue una barbaridad. Para que nos hagamos la idea de la gente, claro.
rompieron varias presas porque aquí cuando, claro, es lo que tú dices, y esta zona no es del todo desértica, es decir, esta zona puede tener todavía algunos wadís y tener Sí, y algunos... el oasis del Fesan, que fue una cosa muy Claro. importante porque Gaddafi creó zonas de pozos de agua dulce. Sí, sí. Entonces, un El antes y el poco... después, terrible, terrible, sí, sí. Pues si no hay más preguntas, Mariano, finalizamos el programa de hoy y bueno, vamos a ver qué temas nos va dando la actualidad para seguir hablando, o si no, bueno, piensas algún tema para seguir ahí explicando a la gente este mundo tan complejo que Lo es, se lo nos es. avecina. Yo creo que vivimos de titular en titular, ¿no? Pero en medio de esos titulares están noticias muy importantes que nadie habla de ellas. Una de ellas es Libia. Yo creo que Libia para nosotros es vital, al igual que lo que pasa en Argelia, que hice un programa hace 15 días con el otro Mariano sobre la geopolítica argelina y vamos a hacer más programas sobre Argelia porque me parece que es el país olvidado. Es un país Totalmente. que nos importa mucho a España, es decir, porque España, nuestro gas es casi todo argelino. Una crisis en Argelia, una guerra en Argelia, un hundimiento de Argelia, sí que nos va a afectar a nosotros y ahí los que viven en fantasías a veces con las influencias de la energía y todo eso, sí que nos va a hundir a España, porque esa famosa ¿cómo es? Desconexión española, ¿no? Ibérica, desconexión ibérica que decían nuestros políticos, solo tiene una explicación, que nuestra desconexión es por dos motivos, porque no estamos conectados, el primero, y el segundo porque dependemos de Argelia y no de otros lugares como era el resto de Europa Claro. que dependían de Rusia, ¿no? Y recordemos lo que Y, pasó con el Sáhara cuando se admite lo de la preponderancia de Marruecos sobre el Sáhara. Pues es terrible, es terrible. Estuvimos varios meses con un problema energético muy gordo. Fue en marzo de 2022, me parece, a poco de iniciarse incluso la guerra con la invasión rusa de Ucrania. Y sí que da para otro programa, os quiero decirte, Paco, por si quieres ir pensándolo, porque me estoy acordando de que se cumplen 35 años de la caída del muro de Berlín, todo lo que ocurrió, las revoluciones en Europa del Este, importantísimas. Pero nadie se acuerda de que en el año 89 se establece el pluripartidismo en Argelia. Y poco después, cuando son las elecciones que anulan claro, del sí, sí. PIS. Sí, sí, cuando ganó los salafistas y hubo la guerra, una La guerra, guerra, un golpe de Estado y una guerra pero de cruel y horrible, con matanzas en poblados enteros, degollando niños, sí, degollando sí. gente, sí, 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 Horrible, 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 por horrible. ambos bandos. Pues sí, podemos hablar de ello, hay que ver cómo lo enfocamos para que no sea demasiado traumático. Bueno, enfocarlo como enfocas tú siempre, es decir, no voy a poner imágenes y solucionamos el No, no, tema. vale más, vale más. Sí, sí. Pero es importante este programa, porque Argelia ya hicimos programas también sobre Marruecos, hicimos programas sobre Libia, pero ahora volvemos a hacer otro, porque no solo hay que hablar de lo que hablan los titulares, yo creo que un canal que quiere informar a la gente tiene que hablar de lo que no es noticia, porque las noticias se enteran por todos los sitios, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos el programa de Myanmar, de Birmania, Sí, ahora vuelve a ser noticia porque cada vez más los grupos rebeldes están avanzando en muchos lugares y cada vez hay más derrotas del ejército de la Junta, del ¿no? De Ted la Junta Matlau, sí, Militar. sí. Sí, sí. Pues muchas gracias, Mariano, como siempre, por estos programas que ayudas a la gente a entender mejor el mundo. Y nada más, hasta la próxima oportunidad. Bueno, nos vamos a ver en persona dentro de poco cuando vengas a Asturias Sí, sí, seguro. y, Sí, sí. y espero que sigamos hablando el próximo año 2025 sobre geopolítica, pero también de historia, porque hacemos programas en el canal de historia que también invito a la gente. Por cierto, si alguien es nuevo en Ver un Artist como conjunto, os invito a conocer el canal de historia, que necesito llegar a los 85.000. Estoy en 84.000 seguidores, me hace falta 1.000 más para llegar a los 85.000. Este es el de actualidad, el que estáis viendo, pero también está el Bellum Artis Historia Militar, el causante de todo esto que es el Bellum Artis. Muchas gracias a todos y Mariano, si quieres decir algo al público como despedida final. Pues añadir a todo lo que has comentado, Paco, que es verdad que Libia fue la gran olvidada, ha sido un corredor de muerte en el Mediterráneo y obviamente también tenemos que mirar hacia Argelia, pero incluso a un país en el que en un principio, como dije con anterioridad, triunfó o empezó la primavera árabe para, con muchísimos problemas, establecer un parlamento pluripartidista como es Túnez, y Túnez quiero pensar que no puede llegar a una escalada bélica, pero hay muchos problemas de todo lo que está sucediendo en esa zona, ¿no? Porque hemos de pensar en el Marrec, el Levante, lógicamente, donde están los principales conflictos, pero también en el Magreb, porque ahí no son conflictos directamente militares, salvo la guerra civil en Argelia del año 2000,
del 92 al 2002, posteriormente su insurgencia islamista, pero tenemos el problema con Marruecos, el problema con, como hemos dicho, con Libia, el problema incluso con Túnez. Hay que estar muy atentos a todo ello porque el efecto dominó puede ser absolutamente terrible. Y agradeciendo una vez más tanto a ti, Paco, como a la gente que estéis aquí. Pues muchas gracias, Mariano. Nos dicen que falta en Bellum Artis Historia un programa sobre la caída del muro de Berlín. Es cierto que no tengo sobre exactamente, hay uno sobre la caída de la Unión Soviética con Carlos Caballero Jurado, y en mi blog ya hace años hice algo sobre el muro de Berlín. Se podría hablar un poco de su creación y cómo cae, ¿no? Es decir, ahí podemos hablar, Mariano, ahí podemos aventurarnos en aguas poco conocidas para ti, que tú eres más del mundo árabe islámico, sí. Pero bueno, a mí siempre me hizo mucha gracia o me parecía muy cínico el verdadero nombre del muro de Berlín. Era el muro antifascista, porque estaba diseñado con el gobierno de la RDA para evitar que los fascistas occidentales cruzasen. Y bueno, la gente todavía se lo cree alguno que era para eso, cuando realmente era para evitar que marchase la gente del paraíso soviético, ¿no? Y es curioso, una última cosa, perdón, con respecto a eso, de lo poco que recuerdo, que era que al instante de caer el muro de Berlín y la RDA, al año siguiente, cuando hay elecciones libres en la antigua Alemania del Este, los que gana es la extrema derecha. O sea que a lo mejor los fascistas estaban dentro. Sí, el uniforme era el mismo. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y nada más, os espero en el próximo programa de Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica, que por desgracia el mundo está muy movido y seguiremos hablando de actualidad.